Hola amigos, bienvenidos a su programa Los Cuentos del Tío Pepe. Mire, ustedes saben que los grandes acontecimientos de la humanidad son aquellos que han dividido a las edades. Existe la edad antigua, que se termina cuando cae Roma en poder de los bárbaros. Existe después la edad media, que hay diferencias, pues si la edad media termina exactamente cuando cae Constantinopla en poder de los turcos o cuando Cristóbal Colón llega a América. Y entonces, con uno de esos acontecimientos comienza lo que se llama la Edad Moderna. Y esa Edad Moderna se termina con la Revolución Francesa, que es del acontecimiento que le queremos hablar hoy. Supuestamente nosotros estamos en la edad contemporánea de la Revolución Francesa. Yo les he dicho varias veces que yo creo que no, que estamos ya en una edad cibernética y que esa edad cibernética debe haber comenzado por ahí por los 80, 79, 80, cuando se inventaron los computadores personales, porque eso fue un cambio tremendo. Pero en este programa vamos a hablar de una parte de ese acontecimiento de la Revolución Francesa, una parte bonita. Como ustedes saben, la Revolución Francesa, cuando uno piensa en la Revolución Francesa, amigos míos, piensa en la guillotina, piensa en esa época del terror. Ahí se guillotinaron 40.000, 50.000 personas que, bueno, en unos poquitos años, los mismos que hicieron la revolución, la gran mayoría de ellos terminaron guillotinados. Pero al inicio de la Revolución Francesa hubo un evento muy bonito que significó un gran cambio, que significó la rotura del hilo constitucional, que es el tema de nuestro programa de hoy. Ese acontecimiento es, dentro de la Revolución Francesa, lo que se llama el juramento del juego de la pelota. ¿Por qué se llama así? Bueno, porque ese fue un juramento que se hizo en una cancha de tenis. Fíjense, si ustedes buscan en el internet cómo se dice en inglés el juramento del juego de pelota, se dice de tennis court oath, o sea, el juramento de la cancha de tenis. Porque los nobles franceses les gustaba mucho ese juego de pelota que ellos lo llamaban le jeu du paume, el juego de palma, porque era como una cancha de tenis que tenía una malla en el medio y un jugador o varios jugadores se ponían de un lado y los otros del otro, pues como esta pintura que nos está adornando nuestra grabación de hoy. Entonces eso se jugaba al principio con la palma, después empezaron a usar guantes. Yo no sé si ustedes han jugado eso con la palma, yo he jugado pelota vasca con la palma y les digo, uno se le pone cuando empieza la mano morada y le salen callos por todos lados. Entonces después, bueno, esos nobles preferían jugar con guantes y después, que ya como les repito que tenemos aquí atrás, ya empezaron a usar unas pequeñas raquetas. Y fíjense ustedes que el nombre de tenis, que viene del inglés, o sea que lo anglicizaron los ingleses, viene del francés, ya que cuando la gente servía, o sea, cuando se iniciaba un punto, le decía muy elegantemente tenga, porque era el lenguaje galante, porque si le hubieran dicho ten, hubiera sido tian, pero como le decían tenga, le decían tené, o sea, que es tenga en francés. Entonces de tené, eso evolucionó a tenis. Y de todas esas resulta que en la mayoría de los sitios importantes de Francia, en la mayoría de las ciudades importantes, había canchas de juego de pelota. En París había una cerca de las Tullerías, ahí se las mostramos, y en Versalles había una que es donde se hace este juramento. Y una cosa que siempre es curiosa es que cómo se cuenta el tenis. El tenis se cuenta 15, 30, 40 y juego. Y el origen de eso tiene varias versiones, pero la versión que a mí me gusta más y la que me creo más es del reloj, que vamos a decir que un juego es una hora y se cuenta por cuartos de hora. Entonces un cuarto de hora, o sea, el primer punto es un cuarto de hora, son 15 minutos. El segundo punto es media hora, son 30 minutos. El tercer punto son 3/4 de hora, que son 45 minutos. Y el último punto es la hora, que es el juego. Pero fíjense que los 45 minutos no se dicen 45, sino se dicen 40. Y eso fue evolucionando en el sentido de que cuando uno dice 15, 30, 45 es más largo, entonces se fue quitando el 5, 40. Igualito en inglés, en vez de 45 dijeron 40, o en francés en vez de decir 45 dicen 40. Entonces, bueno, ese es el origen de ese conteo que a uno le llama tanto la atención. Pero entonces vamos ahora otra vez con la Revolución Francesa. Miren, la Revolución Francesa significó el cambio del absolutismo real y el inicio de la igualdad de todos ante la ley y el inicio de que todos pudiéramos aspirar a todos los cargos públicos. Antes de la Revolución Francesa, mira, no éramos iguales ante la ley. Y eso viene, les voy a decir, desde las sociedades de los indios aquí o desde los primeros cavernícolas prácticamente. Hay
tres grupos de gente en todas las sociedades. Es lo más, vamos a decir, lo más elemental. En todas las sociedades existen los fuertes, o sea, los guerreros, los que pelean. Existen, pues, les repito, desde en las tribus indígenas, los hechiceros, los piaches. En este caso hablaríamos de los curas, en el caso de la Edad Media. Y existe el pueblo. Vamos a decir, en la Edad Media existían los guerreros, los caballeros que salían a pelear, a las cruzadas, que defendían a la gente cuando los atacaban los vecinos, etcétera, que eso eran los nobles. Existían entonces el clero, eran los curas, y existía el pueblo que era el que trabajaba realmente y el que mantenía a todos los demás, porque se suponía que ese pueblo tenía que pagarle a los curas, pues mantenerlos para que los curas pues se ocuparan, por decirlo así, de su salud espiritual. Entonces se le daba el diezmo, y a los nobles había que pagarles, pues porque ellos eran los que iban a defender a la sociedad si había algún problema. Entonces eso fue una cosa medieval, pero se mantuvo de cierta manera hasta esta Revolución Francesa, que existían esos tres estamentos, así lo llamaban los franceses. En la Edad Media podemos decir que el 80% de la población eran los que trabajaban, pues los campesinos y eso. Y había un 20% que eran entre los soldados y los curas, etc. Pero eso se fue reduciendo, pues es decir, fue aumentando la gente que trabajaba, y cuando llegamos a la época de la Revolución Francesa, vamos a decir que el 96 o el 97% eran entre campesinos y burgueses, vamos a decir 80% campesinos y a lo mejor un 15% que eran ya artesanos, abogados, etc. Y un 1 o 2% de nobles y un 1 o 2% de curas. Ahora, los curas estaban divididos básicamente en dos tipos de curas, lo que se llamaba el alto clero y el bajo clero. El alto clero era muy parecido a la nobleza, eran gente que venía de las familias nobles, que se metían a curas, eran los arzobispos, los cardenales, los jefes de las abadías, de los conventos, etc. Y existía el curita de pueblo. Entonces vamos a decir que la sociedad francesa está dividida en esos tres estamentos, como los llamaban ellos: el clero, la nobleza y el tercer estado, que ellos lo llamaban el tiers, y es como nos vamos a referir a ellos ahora en el transcurso de nuestro programa. Vamos a la primera pausa y vamos a hablar de cómo se origina esta Revolución Francesa y cómo ese tiers se rebela contra los otros dos estamentos privilegiados, la nobleza y el clero. Amigos, seguimos hablando de este juramento del juego de la pelota, pero vamos a traducirlo más bien del inglés en vez del francés, del juramento de la cancha de tenis. Y estamos pues en que esta Francia dividida en esas tres sociedades, o sea, en esas tres estamentos, la nobleza, el clero y los pobres. Y mira, esa gente hasta se vestía diferente. Ustedes saben cómo le decían al tercer estado, a la mayoría de ellos, le decían los sans-culottes, porque ellos llamaban culottes, ahí les pongo cómo se escriban, porque no vayan a pensar que estoy diciendo una palabra indebida. Eran esos, como esos calzones, por decirlo de alguna forma, que usaban los nobles, que no les llegaban sino hasta la rodilla o por ahí, y en la parte baja tenían como unas medias de seda, y los pobres no usaban esos culottes, entonces se llamaban los sans-culottes, o sea, los que no tenían culottes. Y eso era completamente despectivo cuando decían ese es un sans-culotte, hasta la Revolución Francesa. Cuando comenzó la Revolución Francesa, más bien Marat y otros periodistas, vamos a ir, reivindican a los sans-culottes, y más bien era un honor ser un sans-culotte, porque por lo demás los que tenían el culotte, el calzón, se expusieron a que les cortaran la cabeza. Y así como el culotte, había otra cosa que distinguía a los revolucionarios, que era lo que se llamaba el gorro frigio. Ese gorro frigio, véanlo ahí, se llama frigio por Frigia. Frigia es esa región que queda en Anatolia, en lo que hoy es Turquía, bueno, de donde era ese caballero que hemos hablado varias veces, Creso, donde era París, el de la guerra de Troya. Y eso se llama el gorro frigio por Frigia, y eso es también un símbolo de libertad que fue usado también en la independencia de los Estados Unidos. Y véanlo ahí en la bandera del estado de Nueva York, que sale esta dama pues con una espada, con una cosa ahí donde tiene un gorro frigio. Entonces vamos a decir, esta gente de estos tres estados se vestía diferente, era diferente, y la ley los trataba distinto. Hasta había tribunales para los nobles, no solamente la ley, es decir, cuando ajusticiaban a alguien, si era una persona, vamos a decir, del tercer estado, del tiers, bueno, lo ahorcaban. En cambio, si era un noble, eso era así como indecente. ¿Cómo van a ahorcar un noble? A ese era la espada, pues a ese le daban un solo hachazo, un solo espadazo y le cortaban la cabeza, lo consideraban una nobleza, y no que el tipo estuviera colgando ahí con la lengua afuera en una horca. O sea, eran diferentes los diferentes estados para todo lo que había en la ley. Y cuando llegamos pues a este siglo XVIII, pues este siglo que va de 1700 a 1800, tenemos en Francia gobernando
a los Borbones. Es interesante para que ustedes entiendan la situación, hablar al menos de los últimos tres Borbones, pues vamos a decir de Luis XIV, de Luis XV y de Luis XVI. Luis XIV, ese fue el que llamaron el Rey Sol, y él tiene una frase pues que describe un poco lo que hemos hablado y aún más. Quizás es su frase más famosa. Su frase más famosa es aquella que él dice: l'État, c'est moi. El Estado soy yo. Porque sus caprichos eran para él lo que tenía que hacer la nación. No solamente sus caprichos, sus deseos, sus debilidades, sus cosas. Imagínense ustedes, se le ocurre hacer un palacio en las afueras de la ciudad, aislado del mundo, aislado de su pueblo, que es el Palacio de Versalles, en el que vivían 2000 nobles, con servidumbre y todo. Seguramente eso era una cosa, parecía una ciudad, pues entre 8 y 10.000 personas que vivían en ese palacio, alejados del pueblo, pues de París, que era la ciudad, pues bueno, hoy en día es en menos de una hora, pero en esa época sería 3 o 4 horas en coche o así. Y bueno, él se le ocurre hacer su palacio para él solo, y sus caprichos eran el deseo, o sea, eran la ley, eran la constitución, como diríamos hoy en día. O sea, lo que había que hacer en un país era lo que él quería, lo que él ordenaba. Entonces él dijo: l'État, c'est moi. Después viene su sucesor. Y ustedes saben pues que hereda el hijo, si no está el hijo por la raya, por la línea masculina, pues el nieto, y si no, el bisnieto. Bueno, este señor gobernó más de 70 años y no lo sucede ni su hijo ni su nieto. Lo viene a suceder su bisnieto, que es entonces Luis XV. Luis XV tiene también otra frase que también nos describe lo que estaba pasando en Francia en ese momento. Él tiene una frase que hay quien dice que no la dijo, pero que es famosísima y que también se la podemos aplicar a muchos de nuestros gobernantes. Ambas frases las podemos aplicar a nuestros gobernantes: el Estado soy yo y después de mí el diluvio, que fue la de Luis XV. Luis XV decía, o dijo, o dicen que dijo, como les dije, que después de mí el diluvio. Él se mete en unas guerras contra Inglaterra, que fue la guerra de los 7 años, ahí es donde Francia pierde. Canadá, y pelean en varias partes del mundo, pelean también en la zona de la India, pelean en muchos sitios y el país se va endeudando. Después los franceses se desquitan cuando la independencia de Estados Unidos, cuando los Estados Unidos declaran su independencia, ya estaba Luis XVI en el poder y ya había muerto este Luis XV, y lo sucede no su hijo, sino su nieto. Esos fueron reyes que gobernaron mucho tiempo. Su nieto Luis XVI está gobernando, y cuando los Estados Unidos se declaran la independencia, bueno, gastan otro dineral mandándole tropas que fueron muy importantes para los norteamericanos en su independencia. No sé si se recuerdan cuando estudiaron allá, que eran Lafayette y Rochambeau. Y bueno, ella estuvo mirando por el lado español, allá abajo en Florida, en Pensacola, y no necesariamente peleando por la independencia americana, sino tratando de reconquistar los terrenos que había perdido España anteriormente en la Florida. Pero bueno, estamos en que Francia se había metido en esas guerras y estaba completamente arruinada. Y no solamente arruinada, sino que estos reyes se habían gastado todo lo que les había dado la gana. Entonces, por eso es que este rey Luis XV dice: después de mí el diluvio. Él sabía que dejaba un país arruinado y además el país lleno de ideas revolucionarias, porque es la época de la Ilustración, están Voltaire, Rousseau, el espíritu de las leyes. Ya se habla de que el gobierno no puede ser un solo rey, el Estado soy yo, sino que tienen que haber 3 poderes que se equilibren: el ejecutivo, el judicial, el legislativo. Y está esa efervescencia y se nos muere este señor y llega Luis XVI, que es el rey más irresoluto, y el país está quebrado. Y él tiene que convocar a los Estados Generales, y el Estados Generales eran una asamblea en la que participaba todo el pueblo francés. ¿Y quién era en el concepto de ellos el pueblo francés? Bueno, lo que les acabo de describir. Eran los 3 estamentos, los 3 estados, que eran el clero, la nobleza y el pueblo. Los Estados Generales no se habían reunido sino desde 1615, algo así. Tenían como 170 años que no se reunían. Y cuando se reunían, iban los representantes, vamos a decir, si estamos hablando de que en un circuito electoral, como decimos nosotros aquí ahora, vamos a decir, en la zona del Valle, de no sé qué, y La Vega. Entonces se elegía un representante del clero, un representante de los nobles y un representante del pueblo. Entonces se juntaban todos ellos, deliberaban por separado, los del pueblo juntos, los del noble juntos y los curas juntos, y cada estamento tenía un voto. Entonces, claro, siempre ganaban entre la nobleza del clero, que eran más afines, y el pueblo siempre salía pisoteado. Pero cuando Luis XVI convoca estos estados generales, estamos hablando de agosto del año de
1788, él los convoca para el año siguiente, terminaron reuniéndose en 1789, y hay una cosa de que por qué el tercer estado, que era el 96-97% de la población, va a elegir la misma cantidad de diputados y va a tener los mismos votos que los otros dos. Vamos a una última pausa, vamos a ver cómo se reúnen estos estados generales y cómo se rompe el hilo constitucional en una cancha de tenis. Amigos, seguimos hablando de esta historia del juramento del juego de la cancha de tenis. Vamos, les repito, a sacarlo traducido del inglés y no del francés, que cambió la historia de Francia, la historia de la revolución y que rompió el hilo constitucional. Y estamos hablando de que el rey Luis XVI convoca a los estados generales, pero miren, para exprimir más al pueblo, pues. Y él ya en diciembre, antes de los estados generales, que ya había esa presión porque el pueblo tuviera más votos, él consulta con sus asesores, pues con sus notables, y los tipos le dicen, mira, ni se te ocurra, que sea como siempre, el mismo número de diputados y el mismo número de votos. Pero el rey desoye, lamentablemente para él, pues afortunadamente para los franceses, desoye esos consejos y no, él deja que entonces los del pueblo, los del tiers, los del tercer estado, tengan 600 representantes, más o menos, y el clero y los nobles, más o menos 300 cada uno, era una asamblea de 1.200 personas. Entonces, bueno, cuando se reúnen los estados generales, llegamos al mes de mayo, pues ya llegan todos el 2, el rey los recibe y se instauran los estados generales allá en Versalles, en un salón, amigos míos, que les pido que bauticen en algún sitio de su casa con ese nombre, porque hasta el nombre es bonito. Dicen, el salón de los menus plaisirs, de los placeres menudos, pues. Entonces en Versalles estaba ese salón que era enorme, véanlo ahí, y ahí se reúne esa asamblea. Primero el rey da un discurso, pues que nadie queda contento, un discurso completamente anodino, y después llega el primer ministro Necker y ya les empieza a hablar de los problemas financieros, y ya los del Tiers saben que lo que quieren es sacarle dinero, pero los del Tiers se niegan desde el principio a que las deliberaciones sean por separado los 3 estamentos y que sean un voto por estamento y no un voto por cabeza. Pero, miren, los nobles se van a liderar por su lado, los curas por el otro, y estos siguen insistiendo y más bien los empiezan a llamar para que se incorporen ellos, que ellos van a hacer una asamblea nacional, que ellos van a hacer trataban de imitar el nombre del parlamento inglés, una cámara de los comunes, van a hacer una cosa que ellos se sienten representantes del pueblo, y ahí hay gente bien importante que se mete. Está este señor Mirabeau, que era un excelente orador, y nombran de presidente a un señor que se llamaba Belly. Belly, les cuento que después murió guillotinado, y es muy famoso pues ese episodio, porque cuando él lo van a guillotinar, hacía frío, estábamos cerca del invierno, iba aquel hombre temblando, y alguien le dijo, ¿estás temblando, Belly? Y él dice, pero muy serio, dice, sí, pero solamente de frío. O sea, bueno, y lo iban a guillotinar unos minutos después. Bueno, este es el señor que está ahorita de presidente del Tiers, de la asamblea del Tiers. Y entonces ellos están deliberando y dicen que no, que es un voto por persona, que ellos le van a dar una constitución a Francia, que ellos van a hacer una asamblea constituyente, y empiezan curas a mezclársele, y uno que otro noble se le van mezclando. Entonces se van haciendo como cada vez más poderosos y más fuertes. Entonces ya ellos están hablando el 17 de junio, pues ya tenía un poco más de los estados generales, de que ellos van a hacer su asamblea y que ellos van a darle una constitución a Francia, una verdadera constitución, que van a cambiar los 3 poderes y todas esas cosas. Al rey le dicen, mira, ya esta gente está cogiendo mucha fuerza, mejor es que lo impidamos. Entonces el rey dice, bueno, vamos a hacer una cosa, yo voy a impedir que se reúnan hasta el 22, y el 22 los reúno a todos aquí, y ahí sí los meto por el carril, y bueno, y ahí vemos qué vamos a hacer. Entonces, el día 20, pues, que es el día de este juramento del juego de la pelota, van los tipos a reunirse en su salón de los placeres menudos, el Tiers, pues el tercer estado, y el rey se los cierra. Olímpicamente dice que son unas reparaciones para la reunión que va a haber el 22, que se van a reunir todos. Miren, eso es como el cuento del sofá, como el cuento del marido que lo traiciona en el sofá y el señor decide vender el sofá. O sea, estas personas que estaban en esa efervescencia no iban a esperar 2 días para reunirse, y deciden buscar otro sitio. ¿Y qué consiguen? El juego de pelota, el sitio donde se jugaba la pelota, el sitio donde se jugaba el tenis de la época. Entonces van como 300 y tantos representantes, con uno que otro cura y uno que otro noble, y hacen el juramento. Y el juramento, miren, es este cuadro famoso de este pintor Jean-Louis David, que está en el sitio hoy en día, ven el sitio y ven la pintura atrás en el fresco, pero también está una pintura al óleo, que es la misma pintura pues, que está al óleo en un museo que se llama el Museo de Carnavalet.
Como ven ahí, está en el centro parado este señor Belli, que era el presidente del TIERS, de la asamblea en ese momento, y abajo ustedes pueden ver a una cantidad de personas revolucionarias. Vean ahí a Mirabeau, vean ahí a Robespierre, que está con una actitud melodramática. Bueno, vean a Guillotín, o sea, Guillotín es el inventor de la guillotina, que también está ahí, que está en esa reunión, y incluso meten a Marat, el amigo del pueblo, el amigo du peuple, que no estaba ahí, pero el pintor lo mete ahí. Entonces ellos hacen su juramento de no separarse, es un juramento muy sencillo, que lo redacta el abate de Sieyes, que dice que no se van a separar hasta darle una constitución a Francia. Entonces, bueno, el 22 más bien se le empiezan a reunir nobles, se le empiezan a sumar curas, van varios curas. Incluso, imagínense ustedes, va el duque de Orleans, que era de la casa real, pues era un príncipe también heredero de Hugo Capeto, que tenía aspiraciones al trono y una serie de cosas, y se une con el tercer estado. Va Talleyrand, que era obispo, y ya eso se convierte en una cosa que tiene más fuerza. El rey los manda, antes de que se una esta gente, les manda a unos representantes a decirles que no se reúnan más, que el rey no quiere que se reúnan más, que se van a reunir todos juntos. Y Mirabeau le contesta, dile a los que te enviaron, que él sabía que era el rey, que estamos aquí por orden del pueblo y no nos vamos a separar sino por la fuerza de las bayonetas. Entonces, pues cuando se une toda esta gente, que se mete el duque de Orleans, se mete Talleyrand, se mete no sé quién, el rey se da cuenta que no puede con ellos, ya estamos como el 27 de junio, y entonces le dice, bueno, si no se quieren separar, pues que se sigan reuniendo, y le ordena más bien a los demás nobles, a los demás curas, que se les unan, pues que se conviertan en una asamblea nacional. Y eso es ya el 9 de julio. Y como ustedes saben, pues ya el 14 de julio, 5 días después, es la toma de la Bastilla. Pero la toma de la Bastilla sí fue un evento sangriento, incluso a mí no me gusta porque fue una traición pues, que le hicieron a este marqués que estaba defendiendo la Bastilla, que él se rinde a condición de que le respeten la vida, y lo que primero que hicieron fue cortarle la cabeza a él y a sus seguidores. A mí el episodio que me gusta de la Revolución Francesa en esta época es este juramento del juego de la pelota, en el que pacíficamente, con tesón y con inteligencia, se rompió el hilo constitucional, se creó una asamblea constituyente que le iba a dar una constitución a Francia, bueno, y de hecho pues, se la dio posteriormente sin necesidad de sangre. Esa era la historia que les queríamos contar hoy. Muchísimas gracias y vamos ahora a nuestra acostumbrada sesión Educando a nuestros padres. Educando a nuestros padres. Miren amigos, yo en este Educando a nuestros padres, bueno, una vez más les insisto que me gustan los cambios pacíficos, que no soy amigo para nada de la violencia, y les pido a ustedes que sean siempre pacíficos y que las cosas se decidan como se decidieron aquí en el juramento del juego de la pelota, que se decidan pues en una convención, en un congreso, en un parlamento elegido justamente, pues elegido con reglas claras y sin abuso de nadie. Y ese es el primer mensaje que les doy. Pero el segundo, yo quiero hacer una reflexión sobre esa frase de Luis XIV, l'État c'est moi, el Estado soy yo. A mí una cosa que me molesta, pero les digo me amotina de nuestros gobernantes, tanto presidentes como algunos gobernadores, etcétera, que cuando hacen una obra le ponen su nombre, dicen obra ejecutada por fulano durante el gobierno. Miren, amigo mío, eso es una actualización de el État c'est moi, porque cuando se hace una obra, cuando se construye algo, no se hizo con el dinero del bolsillo de ese señor, se hizo con nuestro dinero. Entonces, yo en la medida que veo eso digo, pobrecito, qué retrasado está, qué pobre gente es, que pone su nombre, está usurpando el poder del pueblo, está portándose como Luis XVI, el Estado soy yo. Las obras que hace el gobierno, amigo mío, son obras de todos los ciudadanos. Y yo creo que tenemos que alcanzar una madurez política para que nosotros como pueblo le exijamos a nuestros dirigentes que no coloquen su nombre, que no se abroguen, que ellos son el Estado, ellos son servidores del pueblo. Ese era el mensaje que les queríamos dar hoy. Muchísimas gracias, muy buenas noches y los esperamos en un próximo programa, Los Cuentos del Tío Pepe.